neurocirujano venezolana que también un buen día agarró sus 2 maletas, su familia y salió del país buscando nuevas oportunidades para ella y para su familia. Para mí es un placer, Yanelis, tenerte hoy en ¿Qué andas Podcast? Para conocer de tu trayectoria migratoria y para hablar de un tema que para mí es muy importante y también para ti, obviamente, como médico, como profesional, porque hoy el mundo atraviesa una situación de pandemia por este COVID-19 que se ha ido metiendo en todos los países y Venezuela no escapa a esta situación, y digo Venezuela porque tú eres venezolana y yo soy venezolana, aun cuando ambas formamos parte de la diáspora. Y nos gustaría, o me gustaría, indagar un poco contigo cómo anda ese virus, cómo ha sido tu experiencia como médico con el virus y sobre todo, qué nos puedes decir a lo que estamos escuchando, a los seguidores de este programa, en cuanto a recomendaciones y en líneas generales qué hacer con respecto a eso. Entonces, esto es lo que vamos a estar hablando durante esta conversación. Estoy segura que va a arrojar datos muy importantes por la experiencia de Yanelis en todo lo que estamos hablando. Bienvenida, Yanelis, a este nuevo espacio de mi programa en ¿Qué andas Podcast? Hola, muy buenos días. Hola, Noemí. Gracias por tu invitación, por incluirme en estas excelentes entrevistas que tú como venezolana has iniciado. Me has iniciado también a mí en las redes sociales. Yo no estoy acostumbrada a esto, pero me llamaste, nos pusimos de acuerdo y bueno, y espero que mi experiencia sirva de ayuda para otros, tanto inmigrantes como allá en nuestro país, Venezuela. Por supuesto que sí. Agradezco la invitación, por cierto, eso. Y bueno, esperando tus preguntas, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque entiendo que de verdad, como médico, llevas una agenda bien apretada, pero bueno, siempre tu calidad de servidora se impone y aquí estás con nosotros dándonos unos minutos de tu tiempo. Yaneli, bueno, yo siempre comienzo con mis invitados con la pregunta de rigor. ¿En qué andas? ¿Y dónde anda Yanelis ahorita? Yanelis. Bueno, después de un gran paso, después de revalidar mi título de médico, porque aquí en Chile se revalida, casi te toma un año revalidar. Estoy trabajando en un servicio de atención primaria de urgencia, mientras tanto, ayudando a la gente también, pues todavía no como cirujano, pero sí con mi experiencia como médico general y como cirujano, estoy ayudando a la gente acá en Chile e inclusive a muchos de los extranjeros que aquí viven. Esa es la situación. Entonces entiendo que ya estás ejerciendo tu profesión como médico, aun cuando no sea como médico especialista para lo que te formaste, ya estás en tierras chilenas llevando tu profesión a los chilenos y a los extranjeros que están allá. Pero obviamente para llegar a ese paso que acabas de decir, un año para revalidar, hubo un comienzo, hubo un principio. Un buen día, como lo dije hace un momento, dijiste, bueno, nos vamos del país, llegamos a Chile. ¿Cómo fue ese comienzo para ti y para tu familia? Bueno, precisamente mi vida la puse en una balanza y hace algún tiempo pensamos eso. Cuando la balanza se va hacia lo negativo, había que emigrar, pues. Lamentablemente, y para todos los que estamos fuera de Venezuela fue así. Un buen día dije, no, mis hijos no merecen la calidad de vida que teníamos en Venezuela. Yo misma no merezco la calidad de vida y decidimos dar ese paso. El primer paso, como todos lo saben, es el más difícil: dejar familia, dejar amigos, dejar profesión, dejar todo lo que tú en algún momento te has esforzado para tener, ya, y comenzar de cero. Ese fue mi inicio. Fue muy difícil. O sea, el que diga que emigrar de su país es fácil, nada que ver. No. Es lo que estábamos conversando, es distinto ir a un país extranjero como turista a como residente, totalmente distinto. Pero las situaciones, todo lo que estábamos pasando en Venezuela nos obligó a eso y bueno, dimos ese gran paso. Y aquí estamos, en el nombre de Dios, porque yo creo que en estos 2 años que tengo en Chile, creo que he hablado más con Dios todos los días, en la mañana y en la noche, agradeciendo y pidiéndole a Él fortaleza,
porque no es nada fácil, de verdad que no es nada fácil. Y Sí, cada no, quien tiene su experiencia, pues, cada claro. inmigrante tiene su experiencia. Yo puedo hablar de la mía, tú puedes hablar de la tuya. Hay otros que de repente no le han ido muy bien, o otros que le han ido excelente, y los felicito por eso. Y bueno, te hablo es de mi experiencia. Bueno, Dejé, y esa es la idea que cada quien plasme su experiencia, su trayectoria, porque como bien lo dices, cada uno de los entrevistados que he tenido acá, que forman parte de la diáspora, han tenido que vivir batallas y triunfos diferentes. Y eso es lo interesante, que cada vida que se cuenta acá es personal y cada vida trae algo que enseñar, así como la exactamente, tuya. sí. Sí, nosotros estamos desde junio del 2018, ya cumplimos más de 2 años acá, de los cuales el primer año fue el más difícil, o sea, tuvimos que enfrentar depresión. La pregunta frecuente que uno se hace siempre, ¿sería la mejor opción? Sí, la mejor, si La tomé la mejor, mejor decisión. sí, tomé la mejor decisión porque obviamente no eres tú nada más, es una familia que tú arrastras y eso también influye. Por ejemplo, mi hijo menor sufrió una depresión por unos meses porque yo lo desterré de su país, lo desterré de sus amigos y él Sí. no tenía amigos al principio acá. Eh, Acostumbrarse a costumbres, perdón, a idiosincrasias, inclusive al idioma, inclusive cómo tratan a las personas acá. Es Sí, difícil. hay un choque cultural muy fuerte. ¿Qué edad tiene tu hijo menor? Mi hijo ahorita tiene 12 años, va para 13 años en diciembre, Está pero ya llegó a la edad de 10 años, exacto, sí, una edad difícil. Ujú. iniciando la adolescencia. Yo puedo certificar o coincido contigo con eso porque mi hija también emigró a los 12 años, ya tiene Sí, 14 y aún así, después de 2 años, ha sido muy difícil para ella la inserción a esta cultura. Y esto es un tema que quien nos está escuchando y tiene hijos adolescentes tiene que prepararse muy bien para esto porque, bueno, obviamente quizás habrá niños que tendrán más facilidad de adaptación, ujú, pero así como el ujú. tuyo, la mía le costó, pero bueno, en manos de Dios vamos superando todas esas cositas. Sí, eso que se dice de que los niños se acostumbran a todo es mentira, es Es mentira. mentira, es mentira. Yo creo que uno se acostumbra más rápido porque, bueno, no queda otra, hay que salir Ujú. adelante y eso es lo que tenemos. Pero Sí, Yaineli, aun cuando todo lo estás diciendo, así fue difícil al principio y por razones que bien las enumere y que ya hemos conocido de otros inmigrantes, la parte emocional es fuerte, te pega mucho el ego, eh, el desarraigo, en insertarte nuevamente una cultura, pero cuando tú decides irte a Chile, tú llevas unas expectativas. ujú, ujú. Entonces, ¿cómo fue la respuesta a esas expectativas? O sea, tú encontraste en Chile lo que tú ibas a buscar. Después de 2 años de estar viviendo en Chile, tú hoy puedes decir, bueno, a pesar de lo difícil, a pesar de que tuve mis depresiones, a pesar de que mi hijo pasó por ese bajón emocional, yo hoy puedo decir que encontré en Chile lo que estaba buscando cuando salí de mi país. Bueno, Noemí, decidir por Chile fue, o sea, en varios pasos, pues, o sea, yo consulté o visité inclusive otros países para Uh ver -huh. cuál me daba la calidad que yo pretendía obtener. De hecho, Chile fue uno de los países que me daba la opción de seguir ejerciendo mi profesión. Inclusive mi hijo mayor, que como sabes es ingeniero civil hace 3 años, él también tiene la opción de, cuando revalide su título, de trabajar como ingeniero acá. Okay. Es obvio que no es un país del primer mundo, pero en los países del primer mundo no podía yo seguir ejerciendo esta profesión que tanto quiero. Exacto. Eh, es, es obvio que uno tiene que pasar, seguir pasos acá. No es fácil por como extranjero, pero tú puedes reinsertarte a una sociedad. Es lo que yo les recomiendo a las personas que van a emigrar, si tienen intención de emigrar a otro país, es precisamente tener un objetivo, en primer lugar, tener un propósito Tener y un tener plan, un tener plan, un de, plan. Uh -huh. un plan de vida y un plan de trabajo. Uh -huh. Como dices tú. Y
saber que vas a comenzar de cero. Las personas que no tienen eso claro son los que van definitivamente al fracaso en otro país. Hay que comenzar de cero, porque a diferencia de nuestro país, Venezuela, que aceptan cualquier cantidad de extranjeros, Y con los sin, brazos abiertos, sin y con tantas los brazos, trabas. exacto, sin tantos obstáculos, con los brazos Ujú. abiertos, como dices tú, en países extranjeros no es lo mismo. O sea, tú tienes que demostrar que si eres médico, que si eres ingeniero, que si eres economista, que si eres administradora, etcétera, etcétera. Como yo creo que debe ser, como yo creo que debe ser, porque no todo el mundo se merece estar en países, pues, si no demuestras eso. Bueno, y Eh, obviamente el Ujú, país busca un valor agregado a su sociedad, a su economía, y yo coincido contigo, ese es el deber ser. El deber ser correcto, que si yo voy a recibir inmigrantes, que sean unos inmigrantes de calidad, que vengan a mi exacto. país a mejorar la sociedad, a mejorar la economía y a mejorar el nivel profesional. Y quizás Que por le dé eso, algo positivo. claro, y quizás por eso, Yaneli, es que los profesionales venezolanos están siendo bien recibidos en muchas partes del mundo, como es tu caso, Ujú. porque para que Yaneli se esté hoy ejerciendo su profesión en Chile, no es que ella llegó y yo soy médico, aquí estoy yo, no, no, hubo un proceso para tú poder ejercerlo, Sí. ¿cierto? Hubo un proceso muy difícil, de Ajá. hecho es muy difícil el revalidar el título de médico. Estamos Y, hablando de un examen teórico donde tú tienes en menos de 6 meses aprender todo lo que aprendiste en tu carrera de medicina, que ocupa 7 u 8 años. ¿Okay? imagínate. Aparte de eso, 4 exámenes prácticos. Solo con eso te dan la opción, la Superintendencia de Salud, de ejercer tu profesión como médico. Y Y eso obviamente, lleva tú apro- aproximadamente un año. y tú aprobaste obviamente todos esos exámenes para poder estar Amén. ejerciendo. Y Amén, eso gracias a Dios. dice mucho de la educación venezolana y de tu formación como médico. Entonces me gusta Correctamente. siempre resaltar eso porque a pesar de la crisis del país, Yanelis, tenemos tantas cosas buenas en Venezuela. Y Ujú. nosotros como seres humanos y como recursos humanos que estamos saliendo fuera del país, la gran mayoría, porque como dice por ahí, aunque es una frase trillada, los buenos somos más. Entonces Ujú. estamos llevando lo bueno y lo bonito del país a los países, valga la redundancia, que nos están recibiendo y nos están acogiendo. Bueno, Eh, me preguntaste si yo ya había alcanzado lo que estaba buscando en Chile. sí, Realmente es una lucha diaria, Nami. Es una lucha diaria porque tú seguirás siendo extranjero, siempre. sí, Gracias sí. a Dios, yo no he tenido problemas de xenofobia o muy poquitos, Uh bien -huh. sea porque el gentilicio venezolano se hace sentir, ¿sabes? El que alguien te diga, o sea, a pesar, y que conoce la realidad de Venezuela, que alguien te diga, ustedes que han pasado por todo y todavía tienen una sonrisa y una palabra bonita que dar, Exacto, exacto. eso te llena y sigues. Pero el estar en otro país que no sea el tuyo es una lucha diaria, día a día. Y vas a encontrar ángeles alrededor, ángeles que te envía Dios acá en la tierra y de hecho esos ángeles han topado conmigo o yo he topado con ellos y me han ayudado a sobrellevar un poco la situación. Pero de que extraño Venezuela, sí extraño Venezuela. Venezuela, Venezuela, nuestros paisajes, ¿ok? Más no la calidad o la pésima calidad que le están dando los gobernantes allá a nuestro país y es lo que han obligado a mucha gente, así como tú, como yo, como muchos profesionales excelentes que han querido dar o que tenían un futuro. Yo me miraba en un futuro en Venezuela, mi vejez en Venezuela y todo eso lo cortaron, pero de raíz. Y bueno, Y aquí ya, estamos comenzando de cero. Ujú. y ya esa visión de tu vejez en Venezuela está totalmente ya cerrada o abrigas una esperanza de que si hay una luz al final del túnel en el país, tú pudieras en un futuro volver a Venezuela. Bueno, está pausado. O sea, Este, me en preguntas a stand-by. mí, exacto, me preguntas a mí, ¿tú te ves otra vez en Venezuela? Ahorita te puedo decir, no sé,
No lo sé. Claro. ¿Por Sí, qué? la situación, Porque la situación país está muy, muy terrible, muy terrible. O sea, de hecho, a veces ni siquiera vemos las noticias porque imagínate tú estando acá, luchando por algo que quieres y aparte de eso, saber todo lo malo que hay con tu gente, lo que dejaste, porque tú no puedes traer de toda tu familia, todos tus amigos, todos tus claro, quereres acá. claro. Este, nos da como esa doble depresión, doble preocupación. Entonces, eh, uno nació en Venezuela, es nuestro país natal, nosotros tenemos nuestras raíces allá, pero es obvio que cada quien lucha por lo que quiere en los países donde están, cada uno de nosotros, y esa lucha ha sido fuerte. Entonces decir, ajá, se va esta gente que destruyó un país, yo irme al día siguiente no lo voy a hacer, no lo voy a Claro, hacer. porque O sea, también hay un tengo que problema, tener las... claro, y hay un problema cultural que es innegable, que en Venezuela hay que hacer muchas cosas para cambiar la sociedad y la forma de pensar de muchos. Entonces, el daño Correcto. que hicieron no solamente a nivel económico, sino un daño social que, sí, yo creo que Ujú. pasarán varios años para que Venezuela vuelva a ser la Venezuela bonita de antes, pero vamos a mantener la fe y la esperanza. Yanelis, Exactamente, eso. leyendo de tu Instagram, cuando no eres muy movida en las redes sociales, vi algo que a mí me llamó la atención y me gustó. Creo que hacías un post del cumpleaños de mayor, cuando cumplió cumpleaños, perdón, tu hijo mayor, y ahí tú describiste algo que dice que esta experiencia de irse del país, de emigrar, los llevó a ustedes o les cambió su forma de ver la vida familiar. Ahora la ven de una manera distinta. ¿Cómo es Ujú, esa nueva visión que tiene Yaneli y su familia de la ujú. familia y del hogar? ¿A qué te refieres cuando dices eso? Bueno, precisamente, como todos saben, en Venezuela yo trabajaba mucho. De hecho, con gran sacrificio tuvimos casas, carros, propiedades, etcétera, que a la larga tuvimos que dejarlo. ¿Ves? Aquí ya no es importante un buen mueble, un buen televisor, un buen Sí. carro. Es simplemente, o sea, cuando tú extrapolas o recuerdas lo que dejaste, lo que te quitaron de una de raíz, y dices, bueno, yo tuve una casa, tuve un carro, tuve propiedades, tuve un buen trabajo, tuve gente que me quería, etcétera, etcétera. Aquí dice no. Aquí de repente ya es ser más noble, estar más tranquilo, estar más unido, tratar de ser feliz a pesar de la escasez, ¿ok? Ujú. Em, ver a mis hijos, ver que son felices, que estamos tranquilos. Todas esas cositas son muy, muy valorables acá en países extranjeros. Eh, y estar, ¿cómo te digo? Son muchos sentimientos de que yo digo, Dios mío, tanto tiempo perdimos en el país, estar trabajando. Por darse un nombre, ¿no? Sí, Sí, la doctora, y sí, buscar una estabilidad también económica, como bien lo estás diciendo. exacto. Tú te Es la esfuerzas. doctora Morón. Ujú. Ujú. Es la doctora Morón, no sé qué, sí, ok. Yo tuve mucho tiempo trabajando como cirujano, jefe de servicio de quirófano, pero cuando tú sales de allí, que empiezas de cero en otro país, es como que dices, ve acá, o sea, pon los pies en la tierra. Puedes ser X, puedes ser una persona X, ¿ves? Ujú. Así que como que desde la humildad, desde la nobleza, desde el cariño hacia los demás, eso es lo que te afianza acá, ¿entiendes? No sé si me explico, es como decir, es una cuestión más espiritual que económica, Entiendo, que, que de creerse ser alguien más o algo más que nadie. O sea, aquí te ponen los pies sobre la tierra. Mira, tú eres una extranjera que vienes a ganarte un país, que vienes a incluirte en una sociedad, ¿ok? Inclusive a aprender dialectos o palabras que jamás en la vida había oído.
desde el decir, desde la comunicación, porque a veces somos muy rápidos, los chilenos no nos entienden, o los chilenos usan un modismo que no lo Claro, entendemos. entiendo. Entonces dice, no, hay que centrarse en lo que tú quieres, pero sin perder esa humildad, ¿entiendes? No sé, ese agradecimiento igual, ese agradecimiento de que alguien te reciba acá, ¿ves? De que Claro, alguien claro. te puede defender inclusive sin ser amigo, sino por ser extranjero. Es que el que te tienes que ganar el cariño de la gente de a poquito, y bueno, y eso es en lo que estamos trabajando. Qué Entonces, bien. no sé si me expliqué en ese sentido. Perfectamente te explicaste, porque yo pienso que hay varios tipos de inmigrantes. Por lo que percibo, por la gente que conozco, que me te topas aquí donde yo estoy, no sé si te ha pasado a ti, pero yo me inclino por eso, esa filosofía que tú estás diciendo desde el punto de vista migratorio. Ya llega un momento que cuando, en mi caso, yo salí de mi país, fue buscando tranquilidad, buscando calidad de vida. No es que lo material no sea importante, sí lo es, porque lo material de alguna manera te da, si tienes la posibilidad de tener un carrito que te lleve y que te traiga, eso es importante. Pero ya uno busca es, o aprendes a vivir con menos cosas y te das cuenta que te sientes plena, que disfrutas más a la familia, que disfrutas más a los muchachos. Y sí, coincido contigo, hay un aprendizaje y está un cambio de perspectiva y de valores que en definitiva lo que traen son resultados positivos a la familia y a uno como persona. Por eso Correcto, que correcto. yo coincido contigo y hablo de la variedad de inmigrantes porque de repente para otros sí la prioridad es lo material, la prioridad es otra cosa. Cada quien tiene su proyecto de vida y cada quien tiene su visión de vida. Sí, Eso sí, sí. es así. Sí. Volviendo a tu parte profesional, que para mí, y creo que te lo dije en una conversación previa a esta entrevista, es un gran avance, por más duro que hayan sido tus inicios desde el punto de vista emocional, que nos lo acabas de decir, pero ya estás, ya puedes decir, di el primer paso, lo logré. Estoy ejerciendo mi profesión, que tanto amo, que es mi pasión, y ya eso, Yanelis, para muchos inmigrantes es un gran avance. Y te lo digo con propiedad porque somos muchísimos los que ni siquiera nos hemos acercado a la parte profesional. Y no quizás porque no queremos, sino porque el país que escogimos es más difícil, una reválida, es más difícil la inserción a ese mercado laboral, más no imposible, pero sin más cuesta arriba. Entonces, Sí. para ti, considérate ya un éxito y, Muchas gracias. y esa parte que uno va como que tachando bueno, ya conseguí esto, ya logré esto. Bueno, yo creo que ya tú puedes lograr tachar la mitad de esas metas porque el estar haciendo lo que te apasiona, de verdad, que va a traer los resultados que ya estoy segura que estás saboreando. Y vas a ir por más, como bien me lo explicabas, que ahora quieres ir a la parte para poder ejercer tu posgrado, tu especialización, Sí, que creo, sí, como la médico, revalida de cirugías. exactamente, como cirujano. Sí. Tenelis, tú, bueno, estás ejerciendo en Chile tu profesión. ¿Cómo ha sido este aprendizaje desde el punto de vista de pandemia para Yanelis Morón, que la sorprendió como a todos y más a ella como médico, este tema de la pandemia? Algo que ni siquiera los médicos sabían cómo manejarlo porque es un virus nuevo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu aprendizaje y tu experiencia luego desde, creo que ya son 5 o 6 meses que tenemos de pandemia, y para ti como médico y como persona? Bueno, antes de eso, Noemí, por eso que yo digo, el venezolano es fuerte. El venezolano, yo creo que lo único que dejó la revolución es la fortaleza que nos sembró a cada uno de nosotros. Este, También dar un fuerte merecimiento, reconocimiento a todos los venezolanos que están aquí, los médicos acá, de verdad, le han dado duro, han podido también revalidar sus títulos y hay muchos médicos trabajando en hospitales, en servicios de urgencia, en ambulatorios, en consultorios, etcétera, y muy bien reconocidos por el extranjero, por el chileno, perdón. Okay. Antes de la pandemia, y es una experiencia que tuvimos acá, porque mi hermana también emigró con su familia,
y fue también el quiebre allí, o sea, nos vamos o nos quedamos en Chile, etcétera, etcétera. Aquí en Chile, como todos deben de saber, hubo un estallido social. Entonces, ¿cierto? tú te Ujú. imaginarás Sí, revivir en Chile lo que vivimos en Venezuela. Entonces, claro, claro. esos fueron días de angustia, de no comer, de no dormir, de depresiones, de miedos, etcétera, de saber de hacerse nuevamente la pregunta, ¿fue idóneo Ah, venirse para acá? ya te Pero iba, imagina, ya te iba a recordar lo que acabas de decir. Ahí nuevamente surgió la duda. sí, Fue sí, la decisión sí, más correcta, escogí el país sí, sí. adecuado. Ujú. Y esos días fueron muy, muy difíciles. Ok, pasa eso, con mucha destrucción del país, pero para bien de nosotros, este país tiene unas reservas que inmediatamente ya repararon todo lo que en ese momento dañaron, pero fue terriblemente, terrible. Nosotros no veíamos televisión aquí porque era peor, peor, o sea, era revivir lo que por 20 años o menos, pues, vivimos en Ajá. Venezuela. Pero en ese análisis que hizo tu familia junto con la familia de tu hermana, o sea, Ujú, qué lo llevó a decir? No, vamos a aguantar, vamos a ver qué pasa. Y por el contrario, no salieron corriendo porque es normal que quien huye de lo que vivimos en Venezuela y tener la ujú. mínima señal de que se puede repetir, uno puede caer en desesperación diciendo, yo me voy otra vez porque yo no quiero vivir eso. Pero ¿qué les hizo a ustedes aguantarse? Decir, no, vamos a ver, vamos a agarrar mínimo. Miren, a mí, primero porque ya habíamos hecho un gran esfuerzo en la parte mía, como prepararme para revalidar, en la parte de mi familia, conseguir nuevos empleos, eh, y en la parte de los chilenos, que se nos acercaban a nosotros pidiéndonos disculpas, disculpas por lo Ah, que estamos claro, viviendo, ¿ves? Eso sí, para mí fue algo muy noble de ellos, porque sabían de dónde veníamos, cómo estaba destruido nuestro país y que veníamos a hacer una nueva vida acá y encontrarnos con esto. Pero bueno, esas son cuestiones ya sociales que claro, no nos inmiscuyen en nosotros y tampoco debemos de meternos porque ya es un problema acá del país. Y claro, decidimos, bueno, vamos a aguantarnos, porque ¿para dónde? ¿Para dónde? O sea, igual, emigrar o salir de Chile a otro país, vuelvo a comenzar de cero. Entonces, sí, yo preferí no ver noticias, estar tranquila, trabajar en lo que estamos haciendo, estar con la familia sin estar inmiscuyéndonos en las peleas de Chile. Y bueno, pasó, gracias a Dios pasó. Todavía eso está latente, porque también, como te digo, es un problema social. exacto. Y chévere, pasamos nuestro diciembre muy bien, etcétera. Enero vamos a arrancar con todo, con nuevos proyectos, con nuevos contratos, etcétera. Y viene la pandemia. Viene la pandemia. Qué difícil. Una pandemia que sorprendió a todos y cambió los planes de todos. Terrible, sí. Desde marzo de este año hay un confinamiento. Para salir tienes que tener salvoconducto. Ya se están desconfinando algunas comunas que son como, no sé, las comunas acá son como de repente Lechería, Puerto La Cruz. Eso se llama Entiendo. comuna. ¿Ok? Este, ya está en esa etapa de desconfinamiento, pero estamos nosotros como médicos preparados para un rebrote. ¿Ok? Ya. Porque como te digo, el coronavirus, a mi parecer, llegó para quedarse y hay que convivir con él, así como convivimos con una influenza, con una gripe, con un resfriado común, etcétera, etcétera. Bueno, al parecer esta pandemia que afecta a nivel mundial la salud y los sistemas sanitarios del mundo, yo digo que también ha venido afectando a la internet y a todo esto, porque justo la doctora comenzó a hablar de la pandemia y se cayó la conexión, se cayó Zoom, no sé qué pasó, pero bueno, aquí volvemos con ustedes y la doctora nos va a seguir hablando de su experiencia con esta pandemia que se vive a nivel mundial. Adelante, Yanelis. Sí, el virus es tan malo que ahora ataca Zoom.
Sí, señor. Bueno, sí, Chile no escapa de esta pandemia. Comenzó el problema en marzo de este año, donde hubo muchos contagiados, hubo muertes, pero sobre todo en pacientes con comorbilidades, es decir, con pacientes con enfermedades previas, tipo hipertensión, pulmonares crónicos, diabéticos, obesos, etcétera. Sin embargo, no escapaban tampoco muertes en pacientes jóvenes también, con Ah, tromboembolismo pulmonar. ese punto es importante. ¿Por qué? Porque uno escucha mucho y uno se confía, porque hasta me Ujú, incluyo. Ah, no, es ujú, que el virus ataca fuertemente a las personas que tienen una condición preexistente, pero a los que aparentemente no somos asmáticos, y digo aparentemente porque muchas veces ni siquiera tenemos tiempo de chequearnos valores y no sabemos si tenemos una subida de glicemia, cómo están nuestros niveles de colesterol, si realmente se nos ha ido formando algún tipo de hipertensión, de diabetes. Entonces, ujú. ¿qué pasa? Eso es una realidad. O sea, ¿el virus realmente es peligroso o letal solo para esas personas con condiciones o es un virus que puede ser letal para cualquiera? Mira, Noemí, aquí en Chile, inclusive este es un país que está acostumbrado, que tienen protocolos para todo. Protocolos porque ellos fueron atacados por el ébola, fueron generalmente por la influenza en días de invierno, Uh -huh. por la H1N1. Entonces, ellos han protocolizado absolutamente todo. El virus, el COVID-19 no escapa a ellos, pero los protocolos fueron muy rápidos, o sea, se instalaron muy rápido, semanalmente cambiaban los protocolos de atención de los pacientes con COVID, eh, cosa que teníamos que leer rápidamente, o sea, fue una preparación muy rápida porque los contagios fueron muchos, la, el error de muchas de las personas, tanto aquí como en otros lados, es creer que era una simple gripe, un simple resfriado, pues no es así. Es un virus que todavía es nuevo, que todavía se está estudiando el por qué hace cada una de las cosas, pero es un virus muy contagioso, es un virus muy malo, es un virus que causa muchas muertes. El decir que solamente las muertes eran para personas de la tercera edad, para personas con comorbilidad, aquí en el pasar de los días era falso. Hubo muchos muchachos jóvenes, te estoy diciendo 22, de 35, de 42 años, inclusive que fallecieron por otras causas que no fueron las respiratorias, ¿ok? Pacientes que han tenido problemas del páncreas, que nunca en la vida fueron diabéticos, también atacados. Entonces no sabemos hacia dónde, por dónde entra o hacia dónde va a entrar el COVID y qué vía va a tomar. O sea, la vía más expedita es que te dé como una gripe fuerte, como una influenza, y la otra vía es que te compliques desde el punto de vista respiratorio, digestivo, de coagulación inclusive, de tromboembolismo, como te dije. Hay pacientes también que refirieron trombosis venosas profunda. Entonces, es un virus muy, muy nuevo y letal. Claro, si tú pones en una balanza tanto la estadística en pacientes contagiados, porque lo que pasa es que el periodo de latencia es muy largo, ¿entiendes? Tú puedes tener contacto con un paciente asintomático que tenga el virus y en 14 días o en ese transcurso del día 1 al día 14 puedes manifestar los síntomas. No es como la gripe, que de repente estás con un paciente que tiene un resfriado, que te pegó el virus de la gripe o el virus de la influenza, inmediatamente puedes desarrollar los síntomas. Este no. Entonces, tenemos también un porcentaje significativo de pacientes asintomáticos, pero que son portadores del virus. Más o menos oscilan en un 20%. Entonces, todas esas condiciones han implicado a este virus ser el que más afecta en cantidad y además de eso, las muertes. Hemos visto muchos pacientes aquí muertos, o sea, no es que me lo han contado, lo he visto. Pero según su experiencia, mire, se leen muchas cosas y uno a raíz de esto, por las redes, busca información, lee los síntomas son estos, los síntomas son aquellos, si sientes esto. Según su experiencia, de manera general,
porque por lo que dice, quizás el virus ataca de manera muy particular a cada quien y no sabemos cómo va a reaccionar el organismo con la presencia del virus, perdón. Ujú. Pero para justamente los que nos están viendo en este instante, ¿cuáles son las señales de alarma? Porque, por ejemplo, yo puedo toser, tengo tos, y ya yo, Dios mío, ¿tendré o no tendré? Me duele la garganta. O sea, ¿qué hacer, doctora? Hay mucha preocupación, y sobre todo en Venezuela, sobre todo en Cantabria, población donde usted trabajó por mucho tiempo, a donde yo nací y conozco de situaciones que se están viviendo ahorita, donde el virus aparentemente, y no digo no aparentemente, el virus está atacando, ha contagiado a muchas personas, han muerto muchas personas que han dado positivos con el COVID y la gente está nerviosa. Hay mucha ansiedad. Entonces, me gustaría aprovechar que la tengo hoy como invitada a este espacio y que usted nos pueda decir cuáles son los síntomas que deberían preocuparnos y cuáles son los síntomas que vamos a mantener la calma, no desesperarnos y no tampoco caer en pánico, porque en un país como Venezuela, donde el sistema hospitalario está por el piso, tampoco se pueden colapsar lo poquito que hay en los sistemas sanitarios. ¿Qué nos puede decir de esos síntomas? Mira, Nami, antes de comenzar, o sea, la paranoia no es nada más en Venezuela, es en cualquier parte del mundo donde de repente un moquito o una tos te dice, tengo el virus, ¿ok? Hay síntomas muy claros acerca de la sospecha, porque la confirmación se hace por la PCR, ¿ok? La sospecha de que puedes o no tener el virus. Primero, si has estado en contacto con un sospechoso en menos de un sospechoso o un COVID positivo, en menos de un metro en un sitio con 2 metros por 2 metros, etcétera, en una habitación, o que Okay, has estado en contacto muy estrecho. Eso es okay, importante saber, y ese es el primer antecedente que uno le pregunta a este tipo de paciente que viene con síntomas. ¿Cuáles son los síntomas muy claros? Porque no es nada más la fiebre como era antes. Te digo, aquí los protocolos cambian semanalmente. ¿Por qué? Porque es un virus nuevo, un virus que se está estudiando todavía. entiendo. Eh, entonces, los protocolos en primera instancia era fiebre de 30, aquí dice fiebre de 37.8, pero ponle de 38. Malestar general, que significa dolor en los huesos, dolor en los músculos, dolor inclusive retrocular, todo eso. Y tos. Hasta ahí podemos tener que, puede ser una gripe, puede ser una influenza, ¿ok? Okay, Pero el paciente te refiere con odinofagia, o sea, dolor de garganta, el paciente puede referirte y estadísticamente, o sea, la estadística personal me dice, con alteraciones del gusto y alteraciones del olfato, personas que no le sabe a nada la comida y personas que no huele nada, o sea, ni siquiera el cloro, ni siquiera un olor fuerte, esos pacientes hay que estar pendientes porque esos seguramente son COVID positivos. okay, Pero hay otro tipo de afecciones, de síntomas. Pueden venirte con dolor abdominal tipo cólico, con diarrea y con vómitos. ¿Ok? Esas son las cosas. Otras señales que hemos visto aquí es pacientes que tengan lesiones en la piel, tipo así como lesiones rojizas, o lo que te dije, pues pacientes que vienen ya con trombosis venosas profundas, con dolor en la pierna, en la pantorrilla, allí. Y lo más importante y lo más severo es la parte de la dificultad respiratoria. Pacientes que han venido con saturaciones de oxígeno, que quiere decir la entrada, el oxígeno que está en tu sangre, con saturaciones de oxígeno muy bajas, esos son los pacientes que hay que ingresar, que hay que hospitalizar. Entonces, como les digo, ¿qué es lo que te puedo decir yo? Bueno, porque me dio la tos, tengo dolor de garganta, tengo dificultad para tragar, tengo diarrea, tengo vómitos, pero son casos sospechosos de COVID. La confirmación es a través de la PCR coronavirus, que te da positivo, negativo, y bueno, sí es COVID positivo. okay. Pero, Sí, cuéntame. pero mientras llega, tengo la sintomatología, ¿Mm? presento ese cuadro que usted está diciendo y mientras me llega ese resultado, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer un paciente cuando empieza a sentirse, tengo tos, tengo diarrea, tengo fiebre, me voy a hacer la prueba, no ha llegado el resultado? ¿Qué debo hacer? Ok,
Lo que te quiero decir yo, que cualquier paciente que tenga síntomas respiratorios debe de asistir al médico. ¿Ok? Independientemente de que sea, el médico te dirá, bueno, si tienes signos claros de coronavirus o no, o es una gripe. Por ejemplo, pacientes que han tenido tos, que le pica la garganta, que ha tenido moquito por la nariz, rinorreas o estornudos, probablemente nos estamos yendo, pero Ok. pacientes que tengan estos síntomas que te mencioné, nos estamos yendo hacia la parte del coronavirus. Ok. Entonces, lo primero que tiene que hacer el paciente es consultar al médico, ¿ok? No automedicarse. Es bien claro, no automedicarse. Entonces, Consulte al médico. entonces ese punto es importante porque uno ve en las redes coronavirus tipo 1, algo así he visto con esta sintomatología, tomar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, eso no es recomendable. O sea, no es No, dejarse llevar por lo que sea. Inmediatamente buscar formas de que sea un médico que te evalúe porque cada paciente es diferente. sí, cada paciente, hay pacientes, no enfermedades. Eso hay que tenerlo claro, muy Ok, claro. Entonces, además de eso, el médico te puede corroborar o no si estás complicado o no, si necesitas una hospitalización abreviada o si necesitas una necesidad de terapia intensiva u oxígeno, etcétera. Aquí en Chile teníamos las prehospitalizaciones, que son pacientes que no ameritaban una terapia intensiva, porque obviamente a pesar de que fue o que es un país que estaba preparado o se preparó para esto uh-huh. rápidamente, el colapso de los hospitales fue inminente. Entonces se hicieron estas áreas prehospitalarias para este tipo de pacientes que necesitaban requerimiento de oxígeno. Por ejemplo, es lo que te Okay. digo, la saturación de oxígeno baja. Los otros pacientes que no estaban complicados, se le tomaba la PCR, lo que pasa es que aquí la ventaja es que la PCR puedes tenerlo de 2 a 4 días, ¿entiendes? Claro. En Venezuela Lo realmente no que sé cuánto tarda en llegar el resultado. no sé, y yo creo que la gente se ha muerto y no sabe si era PCR positivo o no, porque eso me lo han comentado, porque toman la muestra y va a Caracas. Imagínate tú eso con el Claro. problema de la gasolina y todo eso. La ventaja de aquí es que rápidamente tú podías decir si un paciente es positivo o no. En caso de que sea un caso sospechoso, se toma la muestra de la PCR y se manda a aislamiento domiciliario, donde también hay pautas del aislamiento domiciliario. O sea, es un paciente que va a estar en su habitación, si es preferible con baño propio, porque acuérdate que hay que desinfectar eso con amonio Uh-huh. cuaternario, con cloro, etcétera, y que tenga el menos contacto posible, o sea, para hacer resumir las cosas, el menos contacto posible con el resto de la familia. Ahora, sí hay pacientes COVID positivo, donde hubo contacto estrecho familiar, entonces estos pacientes deben de ser, eh, eh, cumplir la cuarentena, que no es 40 días, es 14 días, y Claro. estar pendiente de los síntomas de alarma. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Y el más importante es que yo tenga dificultad para respirar. No quiere decir con esto, como le decimos a los pacientes, usted tose, después que usted tose, usted está cansado, obviamente. Claro. Pero si yo estoy hablando contigo y tengo la necesidad de parar para obtener aire, ahí usted debe de consultar. Y entonces ahí derivamos o a las áreas prehospitalarias o a las áreas hospitalarias. Aquí hubo un colapso importante de los hospitales, sí lo hubo, y muchos infectados en la primera, que son de la primera línea, en la parte de salud. De hecho, yo soy una sobreviviente del coronavirus. Qué bueno. O sea, dices Sí, sí, positivo con el COVID. di positivo con el COVID, gracias a Dios, y bueno, y ahí yo creo, amiga, que orar y pedirle a Dios que no te pase más nada, o sea, más allá de eso que te dio, es sumamente importante, y bueno, quiero agradecer realmente, agradecer al apoyo que me dio la gente con que trabajo, me dice que en cualquier cosa, cualquier complicación que les avisara, y ellos me mandaban a buscar. Eso es importante, esos son los ángeles que manda Dios. Claro, Y claro. lo otro es, bueno, a Dios mismo que pude pasarlo, no como una gripe, más que una gripe, obviamente, pero, pero sí no tuve complicaciones respiratorias, que es lo O que sea, al final tú complica pudiste cumplir tratamiento en casa. Sí, Bueno, exactamente, exactamente. Y mi familia conmigo la cuarentena.
Pero es Claro una que cuestión, sí. tú sabes, algo emocional, no sé, yo le digo, este bicho es tan malo que te enfermas sola, te complicas sola y te mueres sola, ¿ok? Sí. Porque los Es lo dicen, triste de no todo hay. esto. Ujú, No, no hay. ujú, Bueno, doctora, ujú. ya el tiempo se va agotando. Lamentablemente sí, se va agotando. Eh, ya para ir despidiéndonos y Ujú. siguiendo con el tema esto de la pandemia y usted que es sobreviviente del COVID, ¿qué recomendaciones puntuales le da a la población que está Ujú. nerviosa, que ya sabemos que el tapabocas, la limpieza de las manos y tantas otras cosas que hemos escuchado? Pero usted como Ujú. médico, ya para ir cerrando, ¿qué consejos y recomendaciones nos da a todos los que en algún momento entramos en paranoia o bueno, es algo nuevo para todos, escuchamos que algún conocido muere, algún otro conocido se contagió? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Mira, yo quiero primero que nada dar un homenaje a todos los caídos, sobre todo a la parte de salud. Somos la primera barrera de choque contra este bicho. Eh, Han habido muchos muertos en la parte de salud, muchos colegas que han muerto por estar haciendo lo suyo y otros tantos amigos y conocidos que también han partido por el coronavirus. Em, Quiero dar un mensaje, por lo menos de esperanza, de que se apeguen a Dios en primer lugar. Este virus es sumamente nuevo, no hay cura, no hay cura. Se está inventando una vacuna, pero como todos sabemos en Venezuela es el último país donde probablemente vaya a llegar. Aquí se habla de que puede ser para principios del año que viene. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ante la situación del país, tanto la situación de salud, inmunidad del paciente, de que el paciente desnutrido, el paciente enfermo, donde no se consiguen las medicinas, donde, bueno, sabemos todo lo que está pasando en Venezuela, hay que repetirlo, donde simplemente no nos quieren, es lo lógico, Claro, es lo que yo concluyo, no nos quieren. Eh, Cuidarse. Como no tenemos cura, o sea, de repente me dice, mira, una limonada, un jengibre, etcétera. Eso son cosas ya del gentilicio de cada quien. claro, Pero de las costumbres de la abuela. exacto, cuidarse. Primero, no salir de casa, a menos que sea totalmente necesario. Segundo, si sales de casa, tomar las medidas preventivas. Como todo el mundo sabe, mascarilla, distanciamiento social, lavarse las manos frecuentemente, no una sola vez. Tercero, si tienen algún síntoma, acudir a los pocos médicos que quedan para determinar qué tan complicado es. Ya decir que el paciente tenga que ir a terapia, no, o sea, ya eso es como muy utópico allá en Venezuela. Pero como si te infectas, si te complicas, te mueres, porque así hay que decirlo en Venezuela, si te complicas, te mueres, si no tienes, si te complicas y no tienes plata, también te mueres. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Cuidarnos y cuidarnos cuidar a nuestra familia, a los que nos rodean. Entonces, no salir de casa, o sea, no pensar que esto es una gripe, que esto es un virus letal, no es la influenza. El H1N1 ni siquiera ha cobrado las vidas que ha cobrado este virus. ¿Ok? Entonces, no es influenza, no es gripe, no es nada. Es un virus que está matando gente y no necesariamente a los adultos mayores o a las de la tercera edad. También a personas jóvenes han perdido su vida por este bicho, así le digo yo, este bicho que de verdad ha desequilibrado todo un mundo, todo un mundo. Y Venezuela, obviamente, con toda la situación que tiene, es peor. Sí, Yo te, yo te tengo que decir que al principio yo creía que era una burla de la revolución de allá, porque no veía ningún caso, no, que llegó el coronavirus, que no sé qué, porque pensaba, bueno, quieren
colocar cuarentena a las personas para que no peleen por la falta de gasolina, la falta de insumos, la falta de alimentos, etcétera, etcétera. Pero obviamente me retracto de ese pensar y porque he visto muchos colegas en muchas personas muy queridas ya fuera de este mundo por el coronavirus. Sí, y creo que la gorra que tienes ahorita colocada de Venezuela con una señal negra es símbolo, como un homenaje que quiere hacer nuestra amiga Yaneli a sus colegas caídos en Venezuela y en el resto del mundo, y no solamente a los colegas, a tanta gente que ha ido muriendo por este terrible virus. Bueno, como le dije hace un momento y el tiempo se me agotó, doctora, muchísimas gracias de verdad por darnos y contarnos parte de su historia como migrante y sobre todo darnos estos importantes datos sobre cómo llevar y enfrentar de alguna manera esta pandemia. Muchísimas gracias por haber estado en mi programa. De verdad les mando un abrazo y un beso. Con ustedes la doctora Yaneli Morón, venezolana, residenciada en Chile, y bueno, dando muestras del talento venezolano y sobre todo en este momento dándonos un poco de tranquilidad y de recomendaciones a todos para salir adelante con esta pandemia. Y a ustedes, muchas gracias por estar siempre siguiéndome en mis espacios, en mis entregas. Y una vez más les pido, suscríbanse a mi canal y muchas gracias. Besos. Ya. Gracias, Noemí, por la invitación.